Hay gente muy preocupada comprando en los supermercados, vaciando los supermercados. ¿Esto es un temor justificado? Nos decía el alcalde que no. Pero ¿qué dicen quienes conocen y manejan la información económica? El temor, decía alguien por ahí, es el peor enemigo del desarrollo y de la economía. Existe en este momento temor, casi pánico, y algunos advierten que podríamos llegar a una situación de recesión global. Tenía aquí alguna data, dice, las bolsas en lo que va del año han caído en un 30%. La bolsa de Nueva York cae y se encamina a la peor bajada porcentual desde el crack de 1987. La de Lima cerró también a la baja, luego de que se confirmaran 22 casos. Hubo en algún momento una suspensión de las actividades. El dólar sube, ya está por encima del 3.5. La caída del petróleo, la suspensión de los viajes, la caída del precio de los commodities. ¿Hacia dónde vamos? Si todos los países se ven expuestos a las consecuencias del coronavirus, este costo, calculan algunos, mundial sería de 2,7 billones de dólares. ¿Cuál es el impacto en el Perú? Están con nosotros Enzo de Filippi, Diego Macera. Gracias, señores. Como siempre es un placer contar con ustedes. Gracias por la invitación, Mabila. Muy bien. Enzo nos decía, nos advertía de esto la semana pasada. Hace 2 semanas. Hace 2 semanas, poco antes de que se anunciara el primer caso, recuerdo. En el Perú sí, Cuando pero ya se veía venir. Ya se veía venir, pero estábamos de alguna manera ya intuyendo que esto, por la afectación que había a países con los que nosotros mantenemos una relación comercial, nos iba a pasar una factura. Los dejo para que ustedes nos expliquen qué va a hacer o cómo va a ser arrastrado el país en esta recesión global, o esto es apocalíptico, lo que puede haber anunciado alguien. ¿Va a haber una recesión global así, tremenda? Bueno... Mira, una recesión no es el crack del 27, ¿ya? Una recesión es que Pero del 87 podría parecerse. El Producto Bruto Interno del mundo, en vez de crecer, decrece, ¿ya? Ni siquiera estamos todavía allí. Lo razonable, mira, este año, antes del coronavirus, el mundo iba a crecer 3,78. Lo razonable dentro de los escenarios que manejamos ahora es que ese crecimiento se vaya a la mitad. Y vamos a suponer un escenario más serio, es que este año la economía mundial se contraiga, ¿ya? Este año nadie espera todavía que el próximo año no vaya a rebotar. O sea, los efectos, por más severos que sean, nadie está esperando de que duren mucho o que sean terribles en términos económicos. ¿Cuánto puede durar? A ver, ¿qué casos hemos tenido recientes que puedan ser de ejemplo, ¿no? En China has tenido una duración seria pues de un par de meses, de repente un poquito más, pero depende muchísimo de las medidas que hayas tomado, cuándo las hayas tomado, de qué nivel hayan sido las medidas. No tienes el caso de China, tienes por otro lado un caso de una buena reacción de Corea del Sur, que hizo un buen trabajo y ya ves hoy día que los contagios caen. Pero por otro lado tienes Italia y lo que parece que está haciendo también un mal manejo en Estados Unidos. Entonces va a depender mucho cuánto dure y cuál sea la severidad. No conocemos mucho del virus todavía, ese es otro tema. Y los mercados van a estar atentos, yo diría principalmente a 3 cosas en los siguientes días para ver cómo va la bolsa, el tipo del cambio. Los mercados van a estar atentos a cuál es la data que va saliendo de salud, cuáles son los ratios de contagio, cómo va esto diseminándose por el mundo, cómo de repente hay avances en cura, en vacunas. Entonces, un punto importante es data de salud. El otro punto importante va a ser cuál es la confianza que tengan los mercados sobre las medidas del gobierno, ¿no? Los gobiernos tienen que tomar medidas para restringir movilidad, ¿no? Para evitar aglomeraciones de gente, medidas de sanidad, y tienen que tomar medidas también en el campo que estén alineados en esta lucha mundial contra esta pandemia, y tienen que tomar también medidas en el campo económico, ¿no? Que es lo que ha salido el MEF a decir, ¿no? En inversión pública, ha habido cierta reacción del Ministerio de Economía también, que es parte de lo que se espera, y parte del BCR también. Y a lo tercero que van a estar atentos los mercados es ya a data propiamente de las empresas, ¿no? Ya data, por ejemplo, cómo se están cortando las cadenas de valor. Esa parte es importantísima, ¿no? Mucho se fabrica en China. China pues es la fábrica global desde hace 10 años. Sí. Te falta un componente para hacer el carro porque está hecho en China y simplemente no hay carro. El repuesto del carro incluso, en algunos casos, ¿no? Sí, pero a ver, hay que tener perspectiva, ¿ya? En China, el epicentro, el centro de esta crisis, el número de nuevos contagiados se ha reducido drásticamente,
¿ya? Lo cual te da una idea de el periodo, estamos hablando de como 2 meses, entre que empieza, crece el número de infectados y va cayendo, ¿ya? Entonces, mucho va a depender de los efectos que se esperen en el resto del mundo, recogiendo la experiencia china y ajustándola por la calidad de las medidas, como decía Diego, ¿no? Y otra cosa, esta caída de los mercados que parece apocalíptica, te lo dije la vez pasada, llega un momento en que los inversionistas estaban esperando que en cualquier momento la economía mundial deje de crecer, la economía americana especialmente, deje de crecer. ¿Por qué? Porque ha venido creciendo ininterrumpidamente desde hace 10 años e históricamente la economía americana no crece tanto por tanto tiempo. Entonces, cuando han visto las primeras señales de que algo va mal, han comenzado a sacar su dinero. Cuando hay incertidumbre, lo que ocurre es lo que está ocurriendo. Cae 1000 puntos el Dow, al día siguiente sube 1200, hoy ha caído 2200. La volatilidad es lo que caracteriza a la incertidumbre. La incertidumbre es el temor. Y el temor, como decía alguien, no solamente nos hace daño el dolor, sino el temor al dolor. Y eso es lo que estamos viendo en la economía mundial. Y a eso se le ha sumado una bronca geopolítica entre Arabia Saudita y Rusia, que ha hecho que Arabia Saudita, que estaba intentando que se reduzca la producción de petróleo para que aumente el precio, ha dicho, se cansó de que los rusos no le hicieran caso, ha dicho, bueno, te voy a hacer sufrir. Yo voy a bombear un montón de petróleo al mundo y el precio va a caer y solamente los que tenemos los costos más bajos vamos a sobrevivir. Y entonces, a todos los problemas de la economía, del final del ciclo expansivo, más el coronavirus, viene este problema que se ha tirado abajo el precio del petróleo. Más incertidumbre en los mercados mundiales. Es como la tormenta perfecta. Sí. Y eso en parte es lo que ha volado también el tipo de cambio en diferentes países, sobre todo los que tienen producción petrolera, ¿no? México, Colombia, por ejemplo, el tipo de cambio se ha volado en más de 10%, 15% en los últimos 2-3 semanas. Ha sido brutal. En el Perú, más bien estamos acostumbrados a un tipo de cambio bien estable, ¿no? Entonces nos choca que haya subido pues a 3.5, a 3.55, ¿no? Que son subidas de, puse puesto en perspectiva, son subidas de 5%, 7%. ¿Pero cuánto podría llegar, por ejemplo, el dólar? Haciéndoles preguntas concretas que se deben estar haciendo los televidentes. En este momento deben decir, a ver, o cómo se afectan los fondos de las AFPs. Todos los economistas tenemos una tía que nos pregunta cuándo va a estar el dólar a final de año y lamentablemente yo le digo, ¿sabes qué? Soy economista, no gitano. No, porque ya seríamos millonarios. En el corto plazo es bien difícil de saber. En el largo plazo depende de lo que decía la ministra hoy de los fundamentos económicos de la economía. En el largo plazo. En el corto plazo va a ocurrir cualquier cosa. Es timba, es como ir al casino. O sea, podría volar sobre los 4 un día y al día siguiente ya bajar. Hemos estado en 3.50 y luego bajó y hemos estado durante mucho tiempo a 3.30 y pico, ¿no? O sea, en el corto plazo porque depende de factores que uno no puede prever. Por eso es corto plazo. En el largo plazo depende de la fortaleza de la economía peruana frente al resto del mundo. En la economía peruana, un ratito digo simplemente para terminar. Sí, para aterrizar un poco, porque el contexto mundial es sumamente interesante, pero la gente que nos está viendo está diciendo, a ver, ¿qué hacemos? ¿Compramos dólares? ¿No los compramos? ¿Saco la plata del fondo de mi AFP, lo que me permiten sacar de la Z? ¿Cómo actúo? Yo comparto ahí la percepción de Enzo, con el tipo de cambio no juegues, ¿no? El tipo de cambio no es que piensas que va a subir, que va a bajar y que en eso... Actúa como has seguido actuando. Si ahorras en dólares, si ganas en soles, si ganas en soles, te endeudas en soles, si ganas en dólares, endeudas en dólares. Con el tipo de cambio no te embes. Esa es una recomendación bien importante. Ahora, sí es verdad que digamos, en la trayectoria que se ve en otros países, en la parte de salud, esto podría empeorar en las siguientes semanas antes de mejorar, ¿no? ¿Cómo le va a impactar eso al tipo de cambio? Está por verse porque depende mucho de los mercados internacionales, pero a nivel local creo que no hay que generar más pánico del que hemos visto en estos días. Si la situación durante el mañana o pasado mañana se ve que pues ya se duplican los casos, como ha sucedido en otros países. Lo que hemos visto hoy día de desabastecimiento y de correr a los supermercados. O sea, la gente no va al baño más de lo que va a ir y la gente está llenando de papel higiénico, lo cual es ridículo. Y el dólar refleja eso. Pero los fabricantes de papel higiénico están ganando mucho. Sí, perfecto. O sea, ¿cuál debería ser el problema?
¿prevemos que va a haber menos papel higiénico en el futuro? ¿Va a haber menos papel higiénico? ¿Por qué? O sea, ¿qué cosa compras el papel de China? No, o sea, es muy, muy difícil. Ese es un súper mensaje para la gente que nos está viendo. Es decir, señores, no vayan a los supermercados y carguen los carritos así con todo, porque los precios se van a mantener, por ejemplo, estos productos. Frijoles y menestras, claro. ¿Las traemos de China? No, o sea, ¿cuál es la razón para la cual...? Es una ventaja del Perú, digamos, la posibilidad de ser un país productor que tiene cierto autoabastecimiento. Exacto, ¿no? autoabastecimiento. Interrupciones en la cadena de abastecimiento no implican que no haya cadena de abastecimiento, ¿ya? O sea, que quizás algún día algo falte en el mercado, pero no quiere decir que va a faltar por 2 semanas, o que mañana no vamos a tener comida, o que pasado mañana los supermercados van a estar cerrados o los mercados. En Italia, que es el país en este momento es el más afectado, los supermercados y las farmacias funcionan, ¿ya? Eso es simplemente es pánico, y ese es el problema. Y ahí viene la importancia del gobierno. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Sobre todo dar confianza. Dar confianza que está sobre el tema. Bien, señores, tenemos que hacer una pausa. Les quería preguntar justamente sobre las medidas y el comunicado concreto que ha emitido el MEF y seguir desarrollando algunos otros puntos. Vamos a la pausa y regresamos. Muy bien, continuamos con esta mesa y bueno, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel contra el Coronavirus acaba de acordar que se suspende la llegada de vuelos procedentes de Europa y Asia. Y estábamos hablando justamente de cómo va a cambiar nuestra vida, nuestras frecuencias de viajes y el tema de las pensiones también lo habíamos dejado, que me parece importante de abordar. Mira, en el tema de pensiones yo suelo no tratar de ver pues el desempeño de una semana o un mes, ni siquiera de un año, ¿no? Las pensiones son inversiones que maduran, que son por naturaleza de largo plazo. ¿Nuestros pagos en la AFP, la ONP? No, a menos que, o sea, quizá la excepción sería una persona pues que está muy cerca de su momento de jubilación y que tenía pensado sacar su 95.5 y era la próxima semana y tenía todo en el fondo 2 o 3, de repente a esa persona sí le puede fregar. Pero a las personas, a la gran mayoría de personas que están en el sistema de AFP, esto es una bajada, una corrección del mercado, como lo que estaba hablando ahorita Enzo, y que en un periodo pues de 20 años más la vas a ver como un hipito chiquito y que no contó mucho. Entonces yo no me preocuparía por el tema de las AFPs por algo que sucede en un par de semanas o ni siquiera en un par de meses. El tema del turismo, de que dependemos mucho. Mira, hay ciertos sectores... Podríamos llegar, ¿cuánto pesaría en el crecimiento de este año, por ejemplo? El sector turismo no es tan grande como porcentaje del PBI. ¿Ya? Mira, ¿qué sectores se van a ver necesariamente afectados? Los relacionados con viajes y con eventos. ¿Ya? Eso quiere decir aerolíneas, hoteles, empresas de eventos, de catering, centros de conferencias. Esos son los que se van a ver afectados. Yo imagino que en el próximo par de meses. ¿Cuánto tiempo puede durar esto? Lo que el consenso de expertos está viendo con las cifras de ahora es que muy probablemente para el segundo semestre de este año la economía mundial esté en proceso de recuperación hacia el nivel de actividad que tenía antes. En el caso de China está terminando. China debería ya estar todo su parque industrial estar operativa. Los expertos estiman a la mitad del segundo trimestre, es decir, hacia junio ya debería estar todo como antes. Como antes. De hecho, lo que pasa es que en China lo que tenías es que sus fábricas estaban en muchas provincias y la emergencia las afectaba. Ahora solamente está afectando en la provincia de Hubei. Entonces, en el resto de provincias chinas, las fábricas ya están regresando a operar. Por lo tanto, es muy probable que en unas semanas
ya estén a 100%. Y de hecho lo que has tenido ahí es un nuevo incremento en los índices de contaminación que se habían bajado, ¿no? Una parte de las mediciones que tienes para ver la producción china es cuánto contamina, con imágenes de satélite. Claro. Lo que tienes es que la última semana y media, 2 semanas, ya están regresando al 80%, 90% de porque las fábricas ya están trabajando. Porque las fábricas regresan al trabajo. Ahora, yo sí quisiera ahondar un poco en el punto de Enzo respecto a los sectores, porque dependiendo de cómo avance esto, podría ser también que no solamente eventos, sino también ya ves en bares, restaurantes, ya ves en cines, ya ves en malls. Sí. ¿No? Hay una medida anunciada, por ejemplo, que tiene que ver con la extensión de la presentación de la declaración de impuestos. Sí, de declaración jurada. ¿No es cierto? El gobierno ha decidido dar una prórroga para entregar la declaración jurada de impuesto a la renta para micros, pequeñas y medianas empresas cuyas economías se verán afectadas su liquidez, digamos, por esto. Sí, ¿Esto pero vale? ¿Ayudará? Estás presentando ¿O es populista? la declaración jurada de lo que ocurrió el año pasado, ¿no? Una cosa es presentarla, bueno, pero otra tienes cosa que es pagarla, ese es el tema. Pero lo que pasa es que tú puedes presentarla y pagarla después. Entonces... Sí, o sea, el presentarla, puedes presentarla, no hay ninguna razón para cuando la presentes tenías que presentar. El pago es diferente. Arancel cero para la importación de medicamentos e insumos médicos. Mira, todo lo que ayude a atender la emergencia es bienvenido y además que la gente lo sienta. O sea, mira el comunicado que has leído, parece escrito para economistas. O sea, la gente, fortalezas macroeconómicas o déficit fiscal no le dice nada. Lo que la gente tiene que entender, y eso es la labor del gobierno, es que el gobierno está encargando de lidiar con el problema y que estas medidas, aunque pueden fastidiarnos a todos, son necesarias para que a cada unos meses estemos nuevamente creciendo. Muy bien, que tengo que terminar porque tengo alguna información que compartir con el público. Quería recomendarles una columna, Legislando a Martillazos, de Diego Macera, que habla de otros temas, de la relación que pronto se establecerá entre el Ejecutivo y el Legislativo, y hacerle una pregunta a Enzo de Filippi en su calidad de ex viceministro. Este tema del gasoducto, ¿cómo lo ha recibido? ¿Qué opinión? Yo entré al gobierno cuando esto ya se había dado, ¿no? Entonces, ¿pero qué impresión tiene de los ministros o de las implicancias? ¿Cree que hubo aquí algún...? Mira, sobre eso sé lo que sabe cualquiera. Lo que sí te puedo decir es que Miguel Castilla es una persona que es un hombre honesto y que creo que el que lo hayan y le estén pidiendo prisión preventiva es a todas luces una exageración de este nuevo humor que tiene el Perú, de no importa matar a 10 personas si uno es terruco, ¿no? Entonces no importa que gente honesta pierda el trabajo y le valores la carrera, porque si es que de allí hay un culpable que vaya a la cárcel. Y me parece terrible y me parece que eso es lo contrario a ser patria. De acuerdo, les agradezco a ambos. Ojalá no sea la última vez que podamos compartir así una mesa con los dos. Muy bien, gracias. Buenas noches. Muy bien, en los últimos minutos yo los aprovecho para cumplir con lo ofrecido.